Decía Iñaki Gabilondo, seguramente el periodista español el periodista español más relevante de los últimos 50 años, que decía, cuando colgó los auriculares hace poco, que estaba cansado de la actual dinámica política en España y que si la democracia consistía en que medio país se dedicaba a demoler al otro medio, que él se borraba. Y lo hizo, se borró. Se apartó del micrófono y dejó la radio. Bueno, además de porque tiene 79 años, todo hay que decirlo. Pero es verdad que la atmósfera política en España es tan irrespirable que provoca alergias. Es cierto que el juego democrático reside en la discrepancia y a veces incluso en la tensión, pero nunca en destruir la convivencia. De eso ya se encargan otros individuos como Vladimir Putin. Pero de eso ya hablaremos otro día esta semana. Vamos ahora a comenzar Voces de la Región. Hoy hemos invitado al programa a un hombre con el que hace mucho tiempo que no hablábamos y teníamos ganas de cambiar impresiones con él. Solo tiene unas pocas horas a la semana en las que no da clase y de esas horas le vamos a robar unos 20 minutos más o menos para conversar con él. Óscar Urralburu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Óscar Urralburu es el coordinador de Más Región y es también el portavoz nacional de este partido a nivel nacional que se denomina, como saben, Más País. Es el proyecto político, el partido liderado por Íñigo Errejón. Decíamos que es profesor. Óscar, ¿de qué niveles o a qué niveles y de qué materia da clase, por cierto? Bueno, doy geografía en enseñanza secundaria, historia del mundo contemporáneo en el bachillerato. Geografía e historia. Si impartir esa asignatura es apasionante ahora, dentro de unos años, de unos pocos años, contar a los chavales lo que está pasando en la historia contemporánea de España y del mundo va a ser la repera. Lo tratamos. Esta misma semana la semana pasada, trabajando la Primera Guerra Mundial, causas y consecuencias, terminando el tema. Y bueno, tengo alumnos y alumnas muy jóvenes, pero algunos ya están en los 18 años, 19 años, y algunos en concreto son también ucranianos y están viviendo con estupor lo que está ocurriendo, incluso cuando se da el caso, como en mi caso, en alguno de mis alumnos, que les han llamado a filas y tienen que tomar decisiones muy duras teniendo una edad tan joven, ¿no? El debate está en la calle, está en las clases y hay que hablar de las causas y de las consecuencias de la geopolítica y es evidente, digamos, una conciencia de que la historia está en el presente. Es tremendo. Señor Urralburu, ¿cómo va el proyecto político de Más País / Más Región? ¿Progresa como estaba previsto? ¿Le falta un recorrido a implantación? ¿Cómo va? Pues diríamos, como en el colegio, progresa adecuadamente, pero necesita hacer más cosas para conseguir llegar más a la ciudadanía, especialmente en la región de Murcia. Construir un partido político es difícil, es muy complicado, y en un momento reaccionario como este, construir un partido político que se define como progresista, feminista, que defiende la justicia social y que además es un proyecto claramente verde, pues es más complicado todavía, ¿no? Y entonces estamos trabajando muy intensamente, creando estructuras. Esta misma fin de semana hemos celebrado una escuela de formación para cuadros políticos en la región de Murcia y también en el conjunto del país. Lo hemos hecho desde la región de Murcia. Hoy en día es fácil hacerlo en términos presenciales y también online. Más de 100 militantes en la región de Murcia y también docenas de militantes en el conjunto del país han participado en esta escuela de militancia de cuadros para aprender lo que es el trabajo político, la comunicación política y para entender cómo es el funcionamiento institucional. ¿Pero ha sido una escuela de militancia en Más País o una escuela de militancia política en general? Que también hay que aprender a ser militante político, sean de las siglas que sean, ¿eh? Yo creo que la política, y esto Íñigo y yo lo tenemos muy claro, y muchos compañeros y muchas compañeras igual, ¿no? Al final el partido político es el instrumento para conseguir el cambio político, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y no es un fin en sí mismo. Por tanto, el aprendizaje político, que tendría que ser mucho más generalizado en el conjunto social, es un aprendizaje básico, son destrezas, conceptos y contenidos muy básicos que tendríamos que aprender todos y todas y ahí estamos. Luego ya la gente utilizará lo que aprenda como bien pueda. El año que viene hay elecciones autonómicas y municipales. ¿Más Región tiene ya claro dónde y con quién se va a presentar? Sabemos que nos vamos a presentar, estamos haciendo ya un barrido, digamos, de los lugares
más prioritarios para el interés de más región. Sabemos que no vamos a poder llegar a los 45 municipios de la región, pero sí vamos a estar en los principales municipios, vamos a abarcar la mayor parte de la población y, por supuesto, nos vamos a presentar a las elecciones autonómicas. Hay muchos compañeros y compañeras de otros partidos políticos con los que también estamos hablando para ver si es posible crear una candidatura amplia, pero queremos fundamentalmente que el proyecto político de Más Región y lo que defendemos como ideas políticas para esta región pues sea posible también articulado desde Más Región en esta relación que tenemos de autonomía y también de proyecto de España con más país. ¿Cómo asiste a los acontecimientos políticos que están ocurriendo en la región de Murcia desde hace un año o poco más de un año y que han situado a nuestra comunidad, digamos, en una especie de escaparate de lo poco ejemplar? ¿Cómo asiste usted? Pues con auténtico estupor. Yo creo que como la mayor parte de la población en esta región, la ciudadanía no podemos entender que después del trabajo por la regeneración democrática que se ha desarrollado y que ha desarrollado el conjunto social en esta región, en el conjunto del país, de los últimos 10 años, sigamos tan mal o peor incluso que con antelación, ¿no? Vemos que la corrupción no se ha resuelto y que ha llegado a un punto en el que las instituciones que deben ser expresión de la soberanía popular, en este caso la Asamblea Regional o incluso el propio Congreso de los Diputados, lo vimos en la compra de los votos, de las voluntades políticas en la última aprobación de la reforma laboral, pues entran, digamos, en el saco de la corrupción, en el saco de la compra de voluntades, en el transfugismo y en formas políticas que no son nada edificantes, ¿no? Yo creo que la sociedad se merece una clase política que sea ejemplar, ¿no? Que sea con una actitud edificante, que exprese las diferencias, porque las diferencias políticas son no solamente legítimas, necesarias en una sociedad, pero que se expresen de una manera sin insultos, sin esta representación permanente de la hostilidad, del frentismo y también de la negación del otro, ¿no? De una negación que tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad, en este caso, de que haya una alternancia política. La democracia es alternancia política y lo que vimos en la Asamblea Regional hace poco más de un año es como un partido compró voluntades políticas en la Asamblea Regional para impedir una alternancia que era totalmente legítima. Y yo creo que hay una doble estupefacción. Por una parte, por los hechos supuestamente o presuntamente corruptos y por otro, por la falta de pudor con la que se hacen. Sí, claro. Al final llega un momento en el que... Hubo otro tiempo en que ese tipo de cosas, no lo sé, se hacían a lo mejor con un poco de discreción, llamémoslo así. Sí, al final, como es evidente que en la sociedad contemporánea es muy difícil ocultar nada, porque todo sale a la luz, pues al final se ha llegado a ese punto de desvergüenza en el que ya que va a salir, pues lo sacamos todo y lo decimos todo sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y esa impudicia es, yo creo, muy negativa para la salud democrática. Tengo la impresión, no sé si usted la comparte o no, de que cada vez hay más voces que, vistas muchas cosas de las que están pasando, piensan, oye, pues no estábamos tan mal antes con el bipartidismo. Bueno, pero es que creo que el bipartidismo tampoco es la solución, porque lo hemos visto con claridad como la falta, digamos, de transformación de las necesidades y adecuación a las necesidades de la ciudadanía fue un producto del bipartidismo. Con la crisis del 2010-2011 lo que entra en crisis no solamente es la economía y las instituciones de este país, sino también, evidentemente, el bipartidismo que queda inaugurado pues, con leyes electorales muy rígidas y poco flexibles, poco adaptadas a la necesidad social, que nacen precisamente hace 40 años, ¿no? Hay que preservar lo que es útil y la democracia tiene que seguir avanzando, permitiendo una mayor pluralidad de voces. Pero la exigencia, y yo creo que algunos y algunas lo demostramos en la 9ª legislatura en esta región, la exigencia de la pluralidad es la posibilidad del acuerdo, de la divergencia y del acuerdo, ¿no? Acuerdos como el reciente de la reforma laboral son expresión también del diálogo social, que es un ejemplo en este país, que ha conseguido lo mejor en muchos momentos y también es expresión de lo peor. Yo creo que lo que tiene que haber es la posibilidad de que haya más voces y que éstas asuman la responsabilidad. Algunos abandonamos algunos proyectos políticos porque creíamos que no estaban a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que algunos actores políticos importantes en este país no estaban a la altura de la responsabilidad que les exigía el pueblo español o en este caso también el pueblo de la región de Murcia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más exigentes con la clase política y decir con claridad a la ciudadanía que no podemos dejar que otros hagan política. Tiene que ser la ciudadanía activa la que asuma el rol también de hacer política
Y en Más Región lo estamos demostrando. Estamos creando cuadros, creando estructura política, al mismo tiempo que estamos desarrollando nuestro trabajo en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Haciendo nuestra vida, creando nuestras familias, desarrollando nuestras posibilidades y diciendo que se puede hacer las cosas de otra manera. Antes, y cuando digo antes, hablo de 10, 12 años, existía una queja generalizada por el rodillo, decíamos, el rodillo, que aplicaban durante sus respectivos mandatos el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Decíamos que las mayorías absolutas eran casi absolutistas. Ahora, sin embargo, nos quejamos de los pactos y de las coaliciones, de quién pacta con quién y de que está mal. ¿En qué quedamos? Bueno, yo creo que la separación de poderes precisamente se expresa en una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si no existe separación de poderes en un país, tenemos un problema. El rodillo era la expresión de la ausencia de separación de poderes, de que los diputados y las diputadas de un partido político van en unas listas que seleccionan el secretario general del partido, que en un momento determinado puede ser incluso presidente de un ejecutivo, y que no hay diferenciación, no hay pluralidad. Si la democracia en este país está canalizada a través de los partidos políticos tienen que ser el mayor espacio de debate político, ¿no? Y lo que hemos visto claramente es cómo algunos y algunas tienen miedo al debate político, que no se quieren decir las cosas con claridad y que se intentan acallar las voces en el interior de los partidos y controlar todos los grupos parlamentarios, ¿no? Lo que hay que garantizar es que existe ese debate político, que se da en el seno de los partidos políticos, que estos están abiertos a la sociedad, es lo que pretendemos desde Más Región y desde Más País, y que dentro de los propios grupos parlamentarios, respetando también la autonomía de los diputados y las diputadas, se respeta la voz y se puede alcanzar acuerdos políticos con otras fuerzas políticas para responder a los intereses de la ciudadanía. Porque, repito, los partidos políticos son el instrumento que nos hemos dotado y las instituciones son el instrumento que nos hemos dotado para poner encima de la mesa los temas que le interesan a la gente. Yo creo que el politiqueo no le interesa a la gente, los problemas de un partido, de un secretario general, de un presidente de un partido, no le interesan a la gente. Es una desgracia que se utilice dinero público para espiar a tus propios compañeros de partido, como hemos visto recientemente en Madrid, y es una vergüenza que se esté utilizando el dinero en el beneficio de una parte, cuando los recursos públicos tienen que estar para atender a la salud mental, para atender los servicios públicos, para mejorar el tejido productivo. Está llegando una enorme cantidad de dinero de Europa y se está, una vez más, desaprovechando en negocios que son particulares y que no son propios de los intereses de la región de Murcia, en este caso del conjunto del país. Hay que cambiar el modelo productivo, hay que cambiar el modelo energético, la crisis de Ucrania nos demuestra que es así, hay que atender a la compatibilidad, hacer compatible el modelo productivo con el medio ambiente. Estamos en una crisis que, por encima de la crisis bélica o geoestratégica ahora mismo en Europa, es la crisis climática que está detrás, que tiene que ver con las energías fósiles, con el cambio climático, con los cambios que hay que abordar en los próximos años. Y eso lo tiene que hacer España, lo tiene que hacer la región de Murcia, porque si no llegaremos una vez más al siglo XXI tarde, como nos ha ocurrido con antelación. Ya que ha hecho referencia a la crisis política del Partido Popular, ¿cree que tendrá salpicaduras, que salpicará a la estabilidad política regional? Yo creo que aquí lo van a atar lo suficientemente bien como para que no se note e intentarán ocultar, como ha hecho siempre el Partido Popular, el debate interno, ¿no? Yo creo que esto es expresión de la falta, lo que decíamos, de la falta de democracia y de debate interno que al final sale de esas formas, ¿no? Con espionajes, con dimisiones sorpresivas, con acusaciones en medios de comunicación preventivas. Es decir, con marcos de disputa política dentro de los partidos que no son muy edificantes y que no son nada democráticos, ¿no? Y lo que hay que exigir a los partidos políticos es que sean democráticos, que cada cual defienda lo que quiera defender, pero que lo haga con legitimidad y sin malas artes, ¿no? Que son, digamos, poco ejemplares y poco, digamos que nos dan poca credibilidad, a fin de cuentas. Estamos hablando de personas que ocupan cargos institucionales, que gobiernan la vida de todos nosotros y de todas nosotras y que vemos que no son muy ejemplares, ¿no? ¿Qué futuro político tienen las formaciones minoritarias si el Grupo Popular definitivamente impulsa la iniciativa para elevar del 3 al 5% el número de votos mínimo para entrar en la Asamblea Regional? Lo hemos dicho antes, yo soy profesor de Historia y veo la realidad política desde esa doble dimensión del tiempo corto, del tiempo inmediato, que en política muchas veces se lo come todo, y también del tiempo histórico, ¿no? Y estamos en un proceso de transformación histórica muy importante, no solamente en España, en Europa, es una transformación global que va a exigir, por un lado, tensiones más autoritarias, Putin es un ejemplo de eso, y tensiones mucho más democratizadoras. Hay quien puede tener
un impulso antidemocrático, también en la región de Murcia, también en el conjunto del país, también en Europa, y veremos cómo la ciudadanía antes o después va a responder. Por tanto, aquí de lo que se trata es de ser perseverantes, de seguir formándonos, cultivándonos, porque la ciudadanía se merece que quienes estemos en primera línea política seamos capaces de responder a las necesidades, que comprendamos el mundo contemporáneo y seamos capaces de responder a los retos que plantea, y seguiremos trabajando. Si no llegamos la idea es llegar al 5% en las próximas elecciones y sacar más. Si no es posible, seguiremos perseverando en los siguientes ciclos electorales. No se terminan las elecciones en 2023. Para nosotros son una pieza importante para seguir adelantando, acelerando los tiempos y que el cambio político en esta región y en este país sea adelante y sea mejor y más positivo, pero a fin de cuentas es una expresión de la madurez. Si el gobierno regional, el Partido Popular, tiene la tentación de ir hacia atrás en derechos y en libertades, lo denunciaremos y una vez más estará en la pelota de la ciudadanía en 2023 decir si está de acuerdo o está en contra, ¿no? La democracia es eso. Siempre se ha dicho que los partidos de derechas eran generalmente más disciplinados, más cohesionados, que por eso había menos división, mientras que la izquierda siempre ha sido más diversa, llamémosla así, ¿no? Ahora que es la derecha la que parece fragmentarse en este país, ¿es el momento? ¿Tiene la izquierda la oportunidad de aglutinar el voto de todas sus sensibilidades o eso sigue siendo una utopía? Sí, es que a veces la aglutinación del voto tampoco es útil. Lo hemos visto en Castilla y León en las últimas elecciones. Había una fuerza socialista, una fuerza a la izquierda del Partido Socialista identificada con Unidas Podemos y sin embargo el resultado ha sido muy negativo, ¿no? El concepto está en que la ciudadanía crea que las opciones políticas a las que va a votar tienen viabilidad y están defendiendo un proyecto político en el que creen de verdad, ¿no? Y esta es la clave, dar certezas, dar seguridad a la ciudadanía de que tú lo que dices lo vas a hacer, de que te comprometes en tu palabra y en tu proyecto político y que no estás por estar, ¿no? Algunos no necesitamos el sueldo de políticos para vivir, creemos necesario y tenemos en alta estima la representación ciudadana, la representación pública, nos dedicamos al servicio público y esto es lo que tiene que ser una vocación y una profesión en un sentido generoso del término profesión, ¿no? Y hay que defender que la ciudadanía tiene que votar lo que considere que es más adecuado, ¿no? Y por tanto ahí se expresa la democracia. Yo creo que hay que hacer este trabajo de comunicación social, que la ciudadanía asuma el papel que tiene y asuma ese liderazgo, porque a fin de cuentas no podemos dejarlo en manos de otros. ¿Qué queda de toda aquella corriente política preocupante para algunos, esperanzadora para otros, que emergió tras el 15M? Bueno, queda todavía la inquietud. Es verdad que se han frustrado muchas expectativas, es verdad que hasta cierto punto, y hay que decirlo, el reflujo reaccionario en el que estamos es producto del fracaso de la alternativa política de Podemos, de lo que representó Podemos en 2014 y en 2015, y hay que decirlo, ese fracaso se consolida a partir del año 2016, desde el punto de vista de algunos que estuvimos en la toma de decisiones y perdimos las votaciones internas, lo tenemos muy claro. En 2016 tenía que haber gobernado el Partido Socialista con Podemos en aquel momento, o sin Podemos, pero tenía que haber habido cambio político, no haberlo alargado hasta el 2018 y se habría consolidado una credibilidad que no tenía que ver con el desmontaje de las instituciones en este país, sino con la apertura de nuevas opciones. Fíjate, Pepe, la cantidad de veces que hemos hablado de la energía fotovoltaica, que desde la Asamblea Regional aquí en la región de Murcia, en la 9ª legislatura, trasladamos una iniciativa al Congreso de los Diputados para que se pudiera, dentro del marco legislativo energético en este país, abrir la energía fotovoltaica a cualquier productor y a cualquier consumidor. Todavía no se ha conseguido. Y se ha quedado atascada esa propuesta en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, ¿no? Si se hubiera tomado de verdad en serio las propuestas que hacíamos en aquel momento, quizá ahora no tendríamos la luz como la tenemos, multiplicando precio todas las mañanas y a expensas de un sátrapa como Putin, que está decidiendo lo que quiere hacer en Ucrania en base a la debilidad energética que tiene el continente europeo. Le hemos dicho que no le quitábamos más de 20 minutos porque tiene ahora una responsabilidad importante que va mucho más allá del mero hecho de reunirse con un grupo de alumnos a darles el tema de hoy, sino que la responsabilidad es el formar, el educar, hacerles que tengan un pensamiento crítico, y esa es una cita a la que usted no debe de faltar, ni mucho menos. Óscar Urralburu, coordinador de Más Región en la región de Murcia. Muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy nos vamos a despedir con unas imágenes porque hasta el próximo 4 de marzo pueden visitar en el Hotel Atrio del Mar de Los Alcázares
Alcázares la exposición Mar de Todos. Se trata de una muestra colectiva de 16 artistas plásticos de prestigio para reivindicar la recuperación del Mar Menor, una iniciativa que se marca dentro de las actividades que se han venido celebrando en los Alcázares para denunciar la degradación del Mar Menor y alentar a dar los pasos necesarios para su recuperación. Mar de Todos cuenta con la participación de Sofía Gea, Araceli Reverte, Carmen Cantabella, Miriam Martínez Avellán, Patricia Gómez, Álvaro Peña, Antonio Pellicer, Joaquín Molina, Sebastián Martínez, Cristóbal Pérez, Pepe Yagües, Joaquín Lurod, Petrus Borgia, Manuel Vacas, Antonio Tapia y Javier Lorente. La exposición está comisariada y coordinada por la comunicadora y gestora cultural Lola Gracia. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por su atención y muy buenas tardes.